decía, mis amigos, pues Salvador Cienfuegos fue detenido el día de ayer. Él estaba viajando, estaba en Los Ángeles, aparece el nombre, aparece el warning de la DEA y lo detienen. Fue un momento de mucha incertidumbre, no sabíamos qué, sí, no, qué es lo que había pasado, por qué lo habían detenido, si eran especulaciones o rumores, pero tal y como se los dije ayer, una vez que vemos que es la DEA quien detiene, en Estados Unidos cuando la DEA hace una detención no es porque, vamos a suponer, no, es porque hay un caso que estuvieron armando durante mucho tiempo. Y eso, mis amigos, es justamente lo que efectivamente se comprueba el día de hoy, que fue un caso armado previamente, fue un caso que tenía ya un tiempo sobre la mesa de Estados Unidos, sobre la mesa de la DEA. Acá, mis amigos, como pueden ver, pues tengo este documento del caso. Hoy fue la primera audiencia de Salvador Cienfuegos, una audiencia que duró 5 minutos, ¿no? 5 minutos la audiencia y se programa una nueva audiencia para el próximo martes 20, ¿no? Se programa esta siguiente audiencia. Fueron 5 o 6 minutos los que dura esta primera audiencia de Salvador Cienfuegos y empezado, yo veo que hay mucha especulación todavía con algunas personas sobre qué esperar de este caso. Ya sabemos hasta el momento que se le acusa por cosas bastante, pues sí, chonchas, ¿no? Cosas que no deberíamos de esperar o no deberíamos de ver que se acusen de un general y mucho menos cuando fue secretario de la Defensa Nacional. Digo, se supone que es el que nos debe de proteger, cuidar, resguardar y demás. Y caso similar a Genaro García Luna, solo que desde mi perspectiva hasta creo que es peor, porque hablamos de un secretario de la Defensa Nacional que por lo que estamos viendo no defendió mucho a la nación. Y para hablar de esto, porque ustedes saben, yo no soy experta y no tengo por qué serlo, le agradezco infinitamente a César Gutiérrez Priego que hoy esté con nosotros esta noche. Mi querido César, muchas gracias por desvelarte con nosotros a estas horas y bienvenido al Chile. ¿Cómo estás? Al contrario, un placer saludarlos. Aquí estamos para apoyarlos. Pues César, tú eres abogado, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Esta semana recién escribiste una columna en La Silla Rota, en donde publicas, donde tus fuentes te habían mencionado algo que iba a ocurrir, pero no sabíamos qué pasa. Escuché tus entrevistas en la mañana en Sin Censura, escuché tus participaciones con Carmen Aristegui y más, y parece que esto no es lo único a lo que nos enfrentamos o lo que está viendo aquí en México. ¿Cuál es la radiografía que tú ves ya teniendo en cuenta pues esta primera audiencia, las especulaciones, lo que dicen los informes? ¿Cuál es esta primera radiografía que nos puedes dar sobre la detención del ex secretario de la Defensa Nacional? Bueno, lo que pasa es que de alguna forma, aunque yo tengo la información, manejo la información de acuerdo a cómo me la manifiestan, a cómo yo la puedo verificar y a lo que pudimos checar, cuando ya se da la situación como tal de que ves que en los Estados Unidos, yendo con su familia y la forma de detención que se realiza con una figura como el exsecretario de la Defensa, pues obviamente te das cuenta del golpe mediático tan fuerte que se da y que por más que nosotros no queramos, pues termina afectando a la buena imagen que tienen las Fuerzas Armadas en nuestro país. Pero no solo es eso. Yo sé que existen investigaciones en contra de más generales que formaron parte de la plana mayor de la Secretaría de la Defensa en ese sexenio y en el sexenio anterior, hablando de Felipe Calderón, y que poco a poco iremos viendo varias de esas detenciones. Tal es el caso de quien fue el último jefe del Estado Mayor Presidencial, que es el general Miranda, el cual se encontraba como agregado militar en la Embajada de España y que en cuanto tuvo conocimiento de la detención del general Cienfuegos, simple y sencillamente desapareció. Nadie sabe de él, dejó de presentarse, se hizo ojo de hormiga. Y es otra de las personas que mencionan por ahí que muy posiblemente también será detenido y que existe un caso en contra de esta persona. Como bien lo comentabas tú, aunque la audiencia es muy pequeña, es única y exclusivamente para señalarle que existe una imputación, cuál es la imputación, en qué se basa la imputación y si se tiene el derecho. Recordemos que el sistema que nosotros tenemos es un sistema que nosotros copiamos del norteamericano, pero le pusimos nuestro estilito muy mexicano. Y al poner nosotros nuestro estilito muy mexicano, nos gusta hacerlo complicado. En los Estados Unidos no es así. En los Estados Unidos, si a un juez, después de años de investigación, tú llegas y le demuestras cuáles son las pruebas por las cuales tú vas a solicitar la detención de una persona para que se le vincule a proceso,
pues es porque el juez ya las analizó y si la concedió es porque tiene todos los elementos suficientes a su consideración para que haya una posibilidad de haber cometido un delito. Y en este caso se habla de que tienen miles de mensajes por medio de BlackBerry entre el famoso H2, ¿no? Que era el encargado de una de las células de los Beltrán Leiva, cuando estos se manejaban por medio del lo que es el cártel del Pacífico, el cártel de Sinaloa, como lo conoce la gente, y que de alguna forma a él se le conocía como The Godfather, porque era el secretario de la Defensa Nacional. No es que trabajara de forma conjunta con ellos, sino que los utilizaba a ellos para los fines de lo que él estaba buscando. Y que en teoría él era la puerta para poder abrir todas las necesidades que ellos pudieran tener. Obviamente no vamos a violar la presunción de inocencia, y obviamente no vamos a ensuciar al ejército mexicano, el cual está siendo el caballito de batalla de la cuarta transformación, aparte de que yo soy una persona que los orígenes que tiene son del ejército mexicano, por mi familia, por mi formación, por mí, por todo lo demás, pero que sí deja muy mal parado y que deja un mal sabor de boca a la situación de lo que pudimos ver y de lo que estamos analizando y entendiendo, porque estamos hablando de un secretario de la Defensa Nacional que tiene a todo el ejército y a la Fuerza Aérea a su disposición, y que pase una situación de este estilo con una investigación tan seria como la que está presentando la DEA, pues la verdad es que te hace imposible de creerlo. Justamente eso es lo que yo he estado revisando. Nos metimos hace ratito, de hecho lo hicimos desde ayer, porque siempre he pensado que cuando hablamos de narcotráfico siempre va a haber un rastro económico en las cuentas de quien sea. Y en el caso del general Salvador Cienfuegos, hace ratito publicábamos en Twitter las cosas que yo considero raras de su declaración patrimonial. En principio, pues vaya, que muchos lo mencionan, pero él también dice que tenía un conflicto de intereses, no menciona cuál. Y más adelante, ¿no? Ya pasada la administración, ya entrada más bien la administración de Enrique Peña Nieto, en 2017, se ve como un fondo de inversión que tenía 3 millones se reduce a 1 millón. Y para el 2018, para la entrega de la declaración a inicios de año 2018, ya tenía otra vez 5 millones, pero al cierre de esa administración tenía 13 millones en ese fondo de inversión. Muchos, por supuesto, cuestionan que si no por ahí se vio reflejado este recurso y serán las autoridades las que tengan que resolver y deslindar qué es lo que pasa. Pero te menciono esto por también los mensajes de BlackBerry. Vemos que hubo como un descuido por parte de quienes o fue el secretario de la Defensa Nacional que uno no concibe lógicos por ser un personaje de alto rango. No sé si tú lo veas como un descuido o si como simplemente el que esto haya sido el desfile de la navegar sabiendo que existe impunidad y que son intocables. Bueno, pues que esa es la realidad, lo hemos podido ver a través de la historia de este país, pues cuando había pasado el hecho de que a un secretario de la Defensa se le detuviera por delitos posiblemente constitutivos de delito, y en este caso el narcotráfico, y aparte en un país extranjero, ¿no? Cuando aparte él siempre tuvo excelentes relaciones con el alto mando militar de los Estados Unidos y que es considerado tal vez el ejército más poderoso del mundo. Yo creo que llega un momento, y como siempre se los he tratado de decir a la gente, respetando el debido proceso y el derecho que tiene el general Cienfuegos, ¿no? De la presunción de inocencia, pero yo creo que pecan de soberbios, y yo creo que como ellos son los que investigan, pues jamás se imaginan que los van a investigar a ellos, ¿no? Y por lo mismo, pues a lo mejor cometen errores que para un delincuente normal podría ser de novatos, pero la realidad es que yo tengo entendido que existen incluso testigos protegidos que vienen a robustecer lo que ya existía. No solo los mensajes de BlackBerry, hay horas de grabación de comunicaciones entre este delincuente y el general Salvador Cienfuegos. Hay también fotografías que los ubican en el mismo lugar, con las conversaciones que se tienen grabadas. En fin, o sea, hay una serie muy importante, muy grande, de evidencias que demuestran que sí existe una relación, y aunque
hay algunas personas que han cuestionado que digan, oye, pero lo que pasa es que lo están acusando de 5 kilogramos de cocaína cuando hay otros narcotraficantes que pasan toneladas. Lo que pasa es que el delito no es el que tú pasas toneladas, el delito es que de forma internacional tú operaste por medio de un grupo de delincuentes internacionales para ingresar drogas a los Estados Unidos. Y después de lo que me comentabas, ¿no? Del incremento del patrimonio que el general tuvo en cuanto a su declaración patrimonial, la verdad es que incluso, aunque para nosotros pueda ser mucho dinero, para miembros del crimen organizado eso es nada, porque por el simple hecho de poder pasar un kilo de cocaína, pues obviamente las ganancias son muy superiores a lo que nosotros podamos imaginar. Yo tengo entendido que incluso dentro de las mismas investigaciones hay flujo de dinero de cantidades muchísimo más grandes y por lo mismo dentro de las acusaciones que le están haciendo, pues se maneja también el de lavado de dinero, que en México sería el de recursos de procedencia ilícita, ¿no? Entonces creo que sí es muchísimo más complejo de lo que nosotros estamos esperando. Hay que recordar que el general tiene más de 72 años y que aunque físicamente se encuentra muy bien, pues obviamente el juicio que va a llevar, pues va a ser un juicio por su vida, porque lo mínimo a lo que lo podrían sentenciar, si llegara él a un convenio, sería entre 7 y 10 años, y si no, sería de 20 años. Entonces estamos hablando que con la edad que tiene, 20 años en la cárcel, pues obviamente pues sería como una condena de por vida. Pues creo que sí va a ser importante lo que vamos a ver aquí más adelante. Creo que vamos a ver, no creo que él llegara a un convenio, ¿no? En donde se declarara culpable y, y buscar apoyo para con la Fiscalía de los Estados Unidos, porque entonces estaríamos hablando de que lo único que él podría aportar pues, sería la detención de un presidente de la República, porque no veo a ningún personaje por encima de él. Y es algo que tal vez es lo que han estado buscando por ahí, ¿no? Que tal vez terminemos viendo un presidente de la República, a un expresidente de la República Mexicana, pues que termine tras las rejas. Ahora tengo que preguntarte, ¿tú conoces cómo funciona el sistema militar? ¿Conoces el tema? Lo conoces desde niño, de hecho. Tengo que preguntarte, ¿esto en qué medida se podría considerar que afecta a los militares, tomando en cuenta, Andrés Manuel, bien lo mencionaste? Te lo pregunto porque hoy escuchaba varios análisis, uno en particular, en donde me decían que esto es culpa del haber sacado a los militares a las calles, ¿no? Que prácticamente nos ponían en el escenario de que si nosotros, o de que si los gobiernos más bien, no hubieran sacado a los militares de los cuarteles para que cumplieran con estas funciones de seguridad que no podía cumplir los policías, esto no hubiera pasado. Y es un interesante debate porque entonces, pues prácticamente estamos diciendo que ellos no tienen criterio propio y que solo porque los sacamos los expusimos y que por eso están en donde están, ¿no? Que por eso vemos el caso de Cienfuegos. ¿Qué podemos pensar eso? Por supuesto que no, porque aparte no estamos hablando, mira, la gente que no conoce muy bien el medio y que no conoce cuál ha sido la forma de operar de las Fuerzas Armadas, la realidad es que, aunque se maneja que desde el sexenio de Fox, posteriormente con Calderón en su famosa guerra, y que retoma esa misma línea de trabajo Peña Nieto, la realidad es que desde Carlos Salinas de Gortari, en específico con Ernesto Cedillo, ya veías todos los militares trabajando. Lo que pasa es que a lo mejor no lo hacían de forma uniformada, pero ya los habían sacado de los cuarteles y eso los habían llevado a trabajar a las dependencias. En los tiempos de Ernesto Cedillo, el director de la Policía Judicial era un general, el ser antidrogas, que era mi señor padre, Jesús Gutiérrez Rebollo, era un general, el director de la Policía del Distrito Federal era un general, el director de la Policía Judicial del Distrito Federal era un general, el director de la Policía Fiscal era un general, y obviamente ellos trabajan con militares. Lo que pasa es que no los veíamos uniformados ni en los carros camuflajeados de color verde, ¿no? O pixelados. Y yo creo que es un pretexto, porque entonces es como aceptar que en México no podemos tener autoridades, ¿no? Y por eso justificamos que las policías son corruptas. Yo lo que considero aquí es que más bien deben de existir medios de control, no solo autónomos por parte de cada una de las dependencias, sino que tendrían que ser externos también, para poder verificar mucho del trabajo que se lleve a cabo, porque resulta que tenemos a la gran policía del mundo, que son los Estados Unidos, y más porque nosotros somos sus vecinos, que ellos sí tienen facultades para ponerse a hacer investigaciones de cualquier tipo, siempre y cuando termine afectándolos. Y aquí lo que es, a mí me llama la atención y me parece muy triste es que en México no tenemos una sola carpeta de investigación por el caso de García Luna ni por el caso del general Cienfuegos, y
que en Estados Unidos sí se tomaron el tiempo necesario para poder crear dos asuntos de bastante relevancia. Y si recordamos que también se llevó el del Chapo Guzmán, y si recordamos también que se llevó el del fiscal de Nayarit, estamos hablando ya con por lo menos de 4 asuntos de suma trascendencia en un periodo de 2 años, y que aquí en México no tenemos, pero ni siquiera el menor indicio de poder hacerlo. Entonces creo que es muy complicado en el hecho de que los militares se quejan que ellos hacen el trabajo, pero las autoridades ministeriales y judiciales no realizan el suyo. La autoridad ministerial menciona que desde las detenciones están mal. Entonces, seguimos, ¿no?, con ese jueguito tonto que cada quien le echa la culpa a los demás. Yo creo que eso no es pretexto. Yo creo que las Fuerzas Armadas siguen siendo las dos instituciones más honorables de este país. Por supuesto que pega muchísimo en la imagen del ejército lo que pasa con el general Salvador Cienfuegos. Por supuesto que pega en la moral del personal. Por supuesto que se verá reflejado en todos los detractores del presidente que tratarán de decir cómo estamos hablando de militarización, y aparte confunden términos de militarización con militarismo, que no es lo mismo, y que tratarán de atacar. ¿Por qué? Pues porque han sido el caballito de batalla y los que han estado dando resultados. Y creo que incluso también veremos un golpeteo político ahí que será propiciado por esta detención del exsecretario de la Defensa. Aquí también tengo que mencionar, leyendo los hilos en Twitter, como Twitter ahora ya es juzgado público, ¿no? Twitter ya es en donde se juzga, se decide y no pasa nada, pero ahí se juzga y se decide, que empiezan a mencionar que esto fue un regalo de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de Donald Trump por el tema electoral, ¿no? Que Donald Trump le está haciendo el trabajo sucio a México, y al final creo que estamos en un escenario complicado en donde también estamos frente a la especulación de que fueron los propios militares quienes se entregan a Cienfuegos por estas riñas que se mencionan. Escuchaba mucho que hay batallas entre la infantería y la caballería, y que por ahí es donde empezaron las filtraciones. Y bueno, vaya, ya sabes, Twitter es todo un escrutinio público en general y todos saben, pero nadie es experto. Entonces, pregúntate, ¿qué tanto tiene que ver esto? Mira, lo que pasa es que sí es cierto que existe un grupo de poder que fue quien tuvo el control de la Secretaría de la Defensa en los últimos 30 años, ¿no? Y que nace con el general Enrique Cervantes Aguirre, que era el secretario de la Defensa Nacional con Ernesto Zedillo Ponce de León, y el cual crea toda una red de complicidades con diferentes subalternos, a los cuales él va preparando para que el día de mañana puedan llegar a ser secretarios de la Defensa. Y me preguntarás, bueno, pues ¿cómo es eso? Lo que pasa es que cumplir con ciertas características, no ser diplomado está en mayor, y aunque la ley no lo dice como tal, pero pues es a los quienes se les da la prioridad, haber tenido mando territorial, ser comandante de batallón, ser comandante de regimiento, de unidad. Y él, por ejemplo, él se graduó en el colegio militar como artillero, pero toda su vida lo hizo como infante. Y por supuesto que siempre ha habido un pique, ¿no? Porque las dos armas más importantes de nuestro ejército mexicano es la infantería y la caballería, con todo y que la infantería es como 10 veces más en número que la caballería, pero la caballería siempre se ha sentido de él. Y si nosotros analizamos de los últimos secretarios de la defensa que han existido, pues 3 han sido infantes, un artillero y uno de caballería, ¿no? Y igual el artillero terminó haciéndose infante. Y este último, que es de caballería, pues podrían pensar que existe una pugna en ese sentido, pero la verdad es que no es así. Porque incluso el actual secretario de la Defensa tenía un cariño especial por el general Salvador Cienfuegos, porque es quien lo nombra divisionario, aunque es el presidente y el senador de la República, pero es a petición de él. Pero a su vez no pertenecía a ese grupo de poder en el que Salvador Cienfuegos sí perteneció, y que viene desde Cervantes Aguirre, y que ellos lo que iban haciendo era turnándose los puestos de la Secretaría de la Defensa, ¿no? Esa gran lucha entre los infantes y los dragones, ¿no?, que son los de caballería, por supuesto que siempre se ha dado y se da desde el heroico colegio militar. Te lo digo porque, por ejemplo, el primer año todos tenemos que ser infantes, y después el que decide irse a diferentes armas como la caballería, los blindados, los artilleros, el arma de zapadores, etcétera. Por supuesto que sea un pique, ¿no? Es como a lo mejor los cascos de fútbol, si quieres verlo así. Pero el que más está encaminado es decir, la caballería o la infantería. Pero estamos hablando y dejándolo de una forma muy simplista, porque incluso
yo en las notas que escribo, en las columnas de opinión, mencionaba que ya tenía yo conocimiento desde hace cerca de 3 meses más o menos, de que había una investigación y que esa investigación era seria y que iba con la intención de detener a varios generales, en específico al general Salvador Cienfuegos, y que no se había llevado a cabo porque de alguna forma el secretario de la Defensa estaba como que tratando de ganar tiempo en el sentido de saber si era cierto o no era cierto lo que le estaban imputando. Porque lo que la gente no entiende es el daño que una situación como esta le hace a la imagen del ejército es equiparable a lo que pasó en México 68. A ese grado de importante es, y por lo mismo no se jugaría, ni sería una situación de este estilo, y digo, me encantan las conspiraciones que hacen valer en Twitter y sus hilos y me doy cuenta que todo el mundo es especialista, ¿no? En Fuerzas Armadas, en Seguridad Nacional y todo lo demás. Y muchas veces me da risa porque digo, wow, o sea, díganme de cuál fumaron para ponerme igual, porque no tengo ni la menor idea y no tiene ni pie ni cabeza. Pero dentro de esa misma lógica, sí veo un rompimiento y ese rompimiento fue muy claro. El actual secretario de la Defensa Nacional demostró su lealtad hacia el presidente de la República y hacia el pueblo de México al permitir que se hiciera la detención del exsecretario de la Defensa. ¿Y por qué me refiero a permitir? Porque él sabía que el exsecretario de la Defensa iba a viajar a los Estados Unidos y porque también él, cuando el presidente tiene conocimiento de que existe una investigación en contra del general Salvador Cienfuegos, pues por supuesto que se entera el secretario de la Defensa. Y aún así, él decidió que de acuerdo a las órdenes del presidente no se iba a proteger a nadie, que no iba a haber impunidad y todo que el que hubiera cometido un delito que se le juzgara y si era culpable se le sentenciara. Entonces yo veo que eso es lo importante, que él demuestra la libertad que tiene hacia el presidente, hacia su proyecto y hacia el pueblo de México al permitir, porque todavía no sentencian a generar Cienfuegos, pero pues que por lo menos lo juzguen y él tendrá la oportunidad de defenderse para defender si son ciertos o no los casos. ¿Qué cambios vislumbras dentro de las Fuerzas Armadas con esto? Me imagino que el hecho de que hayan detenido a quien fue secretario de la Defensa Nacional, pues mueve mucho al interior de las Fuerzas Armadas, mueve mucho. Leía un comentario, una historia de algunos militares que fueron sometidos a prisión aparentemente injustamente y que no entendían por qué, que en algún punto se sentían decepcionados por las propias Fuerzas Armadas, que los olvidaron y demás. Esto, ¿qué podríamos esperar? ¿Qué podría moverse al interior? ¿Qué podría sacudir? Por supuesto que hay un paradigma dentro de lo que son las mismas Fuerzas Armadas. Imagínate todos aquellos militares que siguen en la cárcel por la famosa guerra de Calderón y que de repente se dan cuenta que su secretario de Seguridad Pública Federal, el superpolicía, está siendo juzgado en los Estados Unidos por pertenecer a un grupo criminal. ¿Qué pensarán esos mismos soldados bueno, las familias de esos soldados que perdieron la vida, ¿no? En el sexenio de Cienfuegos, o que sí, o que fueron ingresaron a la cárcel por una queja de derechos humanos, porque la justicia militar es cierto, yo siempre lo he dicho, que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina, como instituciones son los más fuertes, pero como seres humanos son los más endebles, porque ellos tienen que salir y arriesgar la vida todos los días, pero se meten en un problema, la institución ya no va a ir a defenderlos. Ahora ellos tienen que hacerlo con sus propios medios y realmente los terminan abandonando. Yo te puedo asegurar, yo como especialista en derecho militar y que me la paso en los juzgados militares y en los juzgados federales defendiendo militares, que por lo menos de cada 10 militares que hay detenidos en este país, 8, cuando menos 8, el 80% son inocentes y están pagando por mandos militares que los protegió en su momento a la misma secretaría para que no fueran ellos los que terminaran pagando las consecuencias de las órdenes o de los actos que dieron. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cada que hay una operación, pues por supuesto que hay un mando. Y esos mandos son los que ordenan la forma de llevar a cabo las operaciones. Yo entiendo que quien las ejecuta, ¿no? Pues tendrá que ejecutarlas de la mejor manera que las están llevando. Pero esto es como un equipo de fútbol, hay una jerarquía.
el director técnico es el comandante y los jugadores salen a aplicar lo que el director técnico les explica. ¿Por qué cuando un equipo va mal, corren al director técnico? Pues porque es la cabeza. Curiosamente acá no. Si las cosas salen mal, los que terminan pagando son los soldados, lo que es la tropa, los oficiales o los jefes, y no pasa absolutamente nada con los mandos. Entonces esa es la parte que causa una molestia. Imagínate tú el grado de decepción que deben de tener los militares de enterarse que durante todo el sexenio de Peña Nieto no hubo un solo aumento real a las Fuerzas Armadas y hubo una burla de que les iban a aumentar 1,000 pesos al final del sexenio y únicamente para el personal de tropa y operativo. Entonces fue para ellos una burla cuando venían de un sexenio anterior en donde pues sí les dieron mayores prestaciones, les aumentaron los sueldos, porque la misma ideología del general Cienfuegos era a mis soldados deben estar abajo, no les dan dinero, porque si tienen dinero, lo que van a tener es más vicios, o sea, dinero para comprar más vicios. Entonces, pues por supuesto que incluso no era muy querido dentro del ambiente militar. Una cosa son los generales, que a lo mejor lo pueden deber el que hayan ascendido, y otra cosa, pues es el personal de tropa, de oficiales y de jefes, ¿no? Que tenían que llevar a cargo el trabajo en las operaciones, y pues que los beneficios, pues no había ninguno. ¿Qué tanto afecta ahora esta decisión, lo que acaba de ocurrir, la detención de Cienfuegos, a la lealtad del grupo militar con Andrés Manuel López Obrador, tomando en cuenta que lo que me mencionas, hoy se toma la decisión de dejar de protegerlos y que ellos tengan derecho a una legítima defensa, o sea, que tengan todas las herramientas para defenderse, pero ya no cerrarlo, ya no dejarlos bajo la nube de suposiciones, rumores de lo que nos imaginamos y que se enfrenten a aquellos delitos que pudieron o no haber cometido, pero que ellos se defiendan. ¿Esto afecta a la inversa? No, 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 no. A ver, el presidente de la República fue, él supo, no le va a enseñar a hacer política al presidente. Digo, tiene toda la experiencia del mundo, e incluso la política militar, supo cómo dar la vuelta, porque hay ciertas costumbres militares en donde el secretario de la Defensa que se va a entregar los currículums de los que él considera que pueden ser su sucesor, y desde ahí el presidente, sabiendo que ellos tienen un grupo de poder que es esa famosa cofradía del poder, dijo, ninguno de estos va a ser. Y él escoge al general Luis Cárcel Sandoval. E incluso ahí es donde era lo importante porque el primer año y medio nos dimos cuenta de la resistencia que hubo por parte de esos generales del grupo de Cienfuegos y del grupo de Cervantes Aguirre, que estaban acostumbrados a tener el poder por el poder y que sentían que ahora les tocaba a ellos tratar de moverle la silla al secretario de la Defensa. Recordemos, ¿no?, que hubo por ahí retirados como el general Gaitán, que incluso hicieron ciertos discursos que se llegaron a considerar que eran belicosos, ¿no? Y como que estaban incitando a que pudiese haber algún tipo de movimiento en contra del presidente de la República, y que el mismo secretario de Defensa llegó y aplacó de un manotazo de forma muy sencilla. Lo que sí vamos a ver, por supuesto, será que aquellas todas personas que fueron cercanas a ese grupo o que pertenecen a ese grupo, la cofradía del poder, y que andan por ahí escondidas, pues obviamente se les va a investigar. Y se les va a investigar, pues de acuerdo a lo que son las mismas leyes y reglamentos militares. No significa que se les vaya a tener que detener y que no. Yo creo que el presidente trata de explicar con sus palabras y no es abogado como para decir, a ver, si va a haber una investigación, esas investigaciones son de carácter administrativo y aparte puede haber una investigación de carácter criminal, ¿no? Pero eso no significa que se van a ir detenidos, simple y sencillamente, pues obviamente, si ellos están comisionados en algún lugar, pues se les saca de esa comisión, se les manda a formar parte del arma o el servicio al que pertenecen y se hacen las investigaciones. Y creo que va a ser aparte algo muy sano. Va a ser algo muy sano, ¿por qué? Porque los primeros que van a querer transparentar todas las cosas es el mismo ejército. Ellos mismos van a ser los primeros que van a decir, si hay duda, investiguen, pero que vean que aquí todos estamos bien. Porque aparte, vimos que el presidente de la República le da un espaldarazo espectacular al secretario de la Defensa y que le dice, le tengo toda la confianza del mundo, yo lo escogí y yo sé
que él es una persona íntegra y que no me va a fallar. Entonces es doble el trabajo y la obligación que deberá de tener para cumplir con la encomienda que le hizo el presidente y también para levantar la moral de sus tropas, ¿no? Porque muchos militares se sienten decaídos y traicionados porque dicen, bueno, pues estuve trabajando 6 años para una persona que estuvo sacando beneficios de carácter personal y que nosotros que estábamos arriesgando nuestra vida, nuestra libertad, pues resulta que era para beneficiar a un grupo de delincuentes que nada más se enriquecieron con el trabajo de nosotros. Pues yo creo que eso nos deja mucho a nosotros para reflexionar y para entender un poquito más cómo funciona, qué perspectivas hay y demás al interior de las Fuerzas Armadas. Yo te agradezco mucho este tiempo, César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Y si nos permite seguir en contacto, porque esto apenas empieza, por lo que estamos Sí, viendo. por supuesto. Y aquí estaremos tratando las metas al Chile para que no haya ningún problema. Un placer, muchos saludos a todo tu auditorio. Te agradezco mucho y un abrazo. Hasta luego. Ahí está, amigos. No, yo creo que aquí quiero rescatar brevemente cosas que sí considero importantes. Uno, el que no hay mayor decepción que hoy puedan sentir los militares si tomamos en cuenta que el 80%, ¿no? 8 de cada 10 militares que están detenidos, pues hoy están volteando a ver y decir, él era el responsable, él me dio la instrucción, yo solo seguí órdenes y yo estoy pagando por algo que él me dijo que hiciera. No creo que haya mayor decepción que hoy ver que, pues sí, no eran rumores, no eran palabrerías, sino que hoy hay acusaciones y detenido.